al hombre de la tierra. Ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria como Tupamaru: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Estábamos viviendo los meses de una efervescencia social y política con la revolución del general Velasco Alvarado y todo lo que suponía la esperanza de un cambio económico y social en la vida del país. En San Jacinto se vivía un poco la necesidad de conocer el diagnóstico de esta empresa, de esta población, de esta sociedad. Era parte integrante del grupo de personas comprometidas a hacer el trabajo de censo a fin de sacar ese diagnóstico al que me refiero para saber la realidad de San Jacinto. Era pasado el mediodía, habíamos efectuado una labor. A mí me había correspondido censar la parte de Cocharcas. Llegando a mi casa, que vivía yo en Ancón, me tomé mi duchazo y no quise almorzar y me fui a descansar. Estaba en esa situación de descanso cuando ocurrió el terremoto. He sentido el movimiento y que comenzaba a caerse parte del techo, casas de adobe. A mí me tocó comandar un grupo de trabajo en Motocachi y después de almorzar nos sentamos en la placita a retomar un poco. Entonces más o menos 3:30, 20 para las 4, estábamos sentados en las banquitas de la placita y empieza el trepidar, ¿no? Desde los cerros primero. El día del terremoto quedé a irme con un amigo por el tubo, bajo, por el grifo. Sí, entonces, al pasar yendo de aquí, yo quería llamar al amigo que aquí ¿cómo se llama? Al lado del portón que vivía la casa esa casa grande, que ahí vivía mi amigo Santiago Castillo. Entonces quedamos con él para irnos a donde habíamos quedado, por allá por el tubo. Entonces veo en la puerta de su casa estaban sus dos hijas con sus amigos, dos amigos conversando ahí, y me lo negaron. Me dijeron que no estaba. Le digo, pero si he quedado llamarlo a las 3. Entonces me dijo que no está, señor. Bueno, me porfiaron, me fui. Entonces, al llegar al Barrio Nuevo, a la casa de mi cuñada, que en paz descanse, me ocurrió entrar al baño. En eso que estaba en el baño, me gritaban, ellas estaban en su cama, en su cuarto, conversando ahí con sus hijos. Salí embalado, pues, y en la puerta me choco con una señora porque no se veía absolutamente nada. El movimiento se inicia fuerte, ¿no? Y a nosotros nos sobresaltó que estábamos sentados en las banquitas de cemento, pero más que todo fue el trepidar de los cerros, o sea, todas las rocas, las piedras que se desprendían de las alturas con un ruido pero ensordecedor, ¿no? Y encima la tierra, el viento. Estábamos nosotros en mi casa, en mi hogar, con mi esposo y sus amigos, escuchando el partido de México 70. Mis hijitos habían salido a ver, porque en ese entonces solamente la familia Collantes tenían televisor. Ellos fueron a ver el partido por ahí, escurriéndose para ver el partido, cuando en eso empieza el zamaqueo. Cuando yo llegaba a la chacra, que es por acá, por el Puente Blanco, que mis hermanas se habían ido a apañar lentejas, camote, y como yo me encontraba sola, mi mamá estuvo durmiendo, lo dejé y me fui, pues. Y en ese momento que yo llego a la chacra, entonces sentí un remesón, ¿no? Dije temblor, pero no fue así. Seguía caminando cuando en eso empezó el momento más fuerte, y ahí en ese instante empezaron a caerse las piedras del cerro, que caían, pues.
En esa tarde había pues partido de fútbol de la selección. Estaba pensando ir a la Alianza o irme de repente a la Unión Obrero. Entonces me paré en un poste ahí de la calle Unión, entre la calle Unión y Quito, y siento pues que comienza a mover la tierra. Y me desesperé yo francamente pues por mi familia, que no se podía ni pasar porque seguía moviendo y cayéndose las casas. Tuve que ponerme un pañuelo y taparme por la tierra que caía pues en las casas. Yo me desesperaba y no paraba de temblar el piso, ¿no? Ya veíamos que las casas se venían, pues se caían. Nosotros nos íbamos para el otro lado y se caía a este lado. Ya veníamos que se iba a caer del otro lado, nos pasábamos al otro lado. Y se abrían los pisos, se abría así, la tierra también pues se abría. Volteo yo con los niños y mis hijos, mi esposo no había. Ay, qué desesperación en ese momento ver solamente la humadera de polvo. Y cuando hemos volteado para todo lado no había casas. Yo recogí casi a todititos los niñitos de ahí de ese barrio. Cada uno salíamos a buscar a su familia. Yo a mi esposo. Y mi esposo sale gritando yo pues por su nombre, Eusebio. Ay, mis hijitos, mi papá ya lo aplastó, ya la casa, el terremoto ya lo aplastó. Y cuando en eso él sale, pero todo como si hubiera salido de la tumba, todo embarrado, todo de tierra polvadera. Me dice, Filo, mis hijos, acá están, mis hijos están acá, ¿tú a dónde? Como yo he entrado a la cocina a ver a mi hijo Percy, porque lo vi que había entrado, pero él como chiquillo salió corriendo y vio que las paredes del cuarto se habían venido abajo, pensó él que su papá había estado ahí. No, mi mamá sí era bien más fuerte, que puede decir que nosotros no salió. Cuando empezó a temblar más, dice que en vez de salir hacia afuera, se metió a la cocina. Dijo, va a pasar nuevamente, entra a la cocina y se cae la pared que es de la cocina. Y al regresar nuevamente para la sala, se cae la pared de la calle, de la sala, ¿no? Entonces mi mamá lo que hizo era meterse debajo de la mesa. Yo he sentido el movimiento y que comenzaba a caerse parte del techo, casas de adobe, y yo he sentido que mi señora, desesperada, llamaba a los hijos. Ya teníamos los 4. Me di cuenta que no estaba mi último hijo. Ya el techo se había caído, parte de las paredes, y traté de ubicar dónde estaba el dormitorio, donde mi último hijo, todavía menor, de 4 años, estaba descansando en su cuna. Esa desesperación de querer escarbar todo lo que había caído del techo. Tenía tierra en toda su boquita, en las fosas nasales, estaba totalmente enterrado. Entonces me fui buscando agua. Yendo a Barrio Nuevo a la altura de lo que hoy es el mercado, todo eso era parte de una extensión de arenal. Por ahí venía el director del hospital, el doctor Agustín Díaz León, desorientado, desorbitado, porque el hospital se había caído todo, incluso en la sala de operaciones, con una persona paciente a la que estaban operando. Ese día estábamos escuchando el partido de fútbol de México y faltando 5 minutos me llamaron por una emergencia. Entonces terminé el partido, recurrí al llamado y era un caso de una paciente que necesitaba una intervención quirúrgica. De tal manera que fuimos corriendo y al momento de entregarme los papeles decía la hora exacta, a las 3:23 de la tarde.
en que se empezó a mover la tierra como una descosida. Nos dio tiempo a mí y 4 personas más retirarnos corriendo a la mitad del jardín, y ahí pasamos todo el acontecimiento. Fue una cosa terrible, aparte del movimiento que se caía todo a nuestro alrededor. Vino una nube de ceniza que se había acumulado en el techo del edificio nuevo del hospital, que casi nos ahoga. Pero pasó eso y todo era una desgracia. No había nada de San Jacinto, era antiguo. Estaba con 4 personas, con Mili Cervera como auxiliar de enfermería, con Marcos Mamani, que era personal de limpieza, y yo y la gorda Herminia Farroña, que trabajaba en la cocina. Los 4 nos reunimos y resistimos entre lamentaciones y rezos de cada uno de nosotros para que el fenómeno concluya. Y efectivamente pasó. Salimos a ver lo que quedaba de San Jacinto y no había nada. Todo era escombros, muertes, preocupación, gritos de todos lados. Fue una desgracia que a nadie se le desea en ningún pueblo de Perú. Recuerdo que ese día la Cooperativa Agraria de Producción número 40 organizó un censo. Ya estábamos por salir, pero comenzó el estruendo y el movimiento de la tierra. Paredes tan altas que conformaban mi domicilio comenzaron a temblar. Cuando estaba en el pasadizo, la puerta se tambaleaba y ya comenzaba a cerrarse, y no sé cómo, parece que Dios me dio la manito, cogí con mi hombro y tiré la puerta hacia la pared y salté, pero antes ya me había raspado un adobe y mi mano estaba medio ensangrentada. El estruendo que produjo el terremoto, la polvareda que cubría todos los espacios. Escuchaba cómo gritaban las personas, los niños lloraban ya, los perros ladraban. Observamos hacia arriba del Solibín como una estampida de caballos, mulas, burros venían desenfrenados y muy nerviosos, levantando la cabeza con los ojos desorbitados, y como vivía casi frente a la iglesia, vi como esa estructura que dicen que tenía más de 100 años, volaba por los aires como un castillo de naipes. Es decir, aquello que tanto tiempo duró, como dije, la iglesia, en menos de 40 segundos ya estaba todo en el suelo. En realidad era desolación, llanto. Elevábamos oraciones al Altísimo para que pare ya, pero sin embargo seguía moviéndose. Dios mío, gracias, porque me ha salvado a mí y a mi familia. Ya pues, ahí llantos, pasaban otros con la cabeza rotas, enterrados, estaban sacando lo que no se asfixien ahí, pero siempre lo sacaban muerto. Realmente hasta desconocimos nuestra calle, porque todas las casas se habían caído. Entonces al bajar buscábamos donde más o menos nos ubicábamos, porque nosotros vivíamos por la calle Iquitos, porque San Jacinto se hizo, pero humo, realmente era un humo, pero humo que tú no te veías. Una desesperación enorme, pasamos. Y comencé a averiguar dónde están haciendo. ¿Qué pasa? En el vecindario había una casa donde una madre se escuchaba la voz que ella hablaba. Al final murió
por falta de auxilio, no se le pudo sacar. Pero murió, qué gesto tan hermoso de una madre, protegiendo a su niño con su cuerpo. O sea, su hijo volvió a nacer, pero con el sacrificio de su madre. Una cosa que no llegamos a comprender cómo fue eso. No, veíamos a los más, fuimos a ver a los pacientes, a uno, a otro, ayudábamos, a otros que quedaban debajo de los escombros, otros que había, pues, una cosa pero atroz. Un ingeniero químico que trabajaba en el laboratorio, el ingeniero Izquieta, estaba buscando desesperadamente una grúa, cualquier tipo de máquina para levantar el techo aligerado de la casa donde vivía y en la cual había quedado atrapada su sobrina. Era un desconcierto total. Y veíamos las paredes del colegio que se venían abajo, las lunas, todo, ¿verdad? Así que bueno, de ahí me he salido y quería correr yo, pero no podía, parecía que me hundía. A ver a mi papá, porque mi papá siempre paraba en su perezosa o en su cama leyendo su periódico. Entonces salí, quería correr, pero no podía. Bueno, paso a paso. He llegado a la calle Iquitos y veo a mi papá que salía de su casa, del que vivía en la calle Unión. Bueno, voy a ver a mi hermana, le digo al hospital, porque al pasar yo me dijeron no está. Y mi mamá que también llegaba y me dice el guardián, no está, no te has dado cuenta. Mi hija ha venido, dice, mi hija está durmiendo en su cuarto. Dicho y hecho. Cuando digo, abierto la puerta a la prepo, yo que estaba el finado Mateo Pizarro, entonces le he entrado a su cuarto y ella estaba debajo de la cama. La puerta, había caído la puerta sobre el catre y sobre la mesa de noche, y ella estaba debajo, que se había golpeado el tobillo. Así que le hemos sacado, le hemos subido a la ambulancia y nos hemos ido con Párcero a Chimbote. No pudimos pasar porque todo era agua, la carretera de la cumbre para allá. Así que bueno, nos hemos regresado, hemos dejado a los pacientes ahí al señor Estemilla, en Huacatambo, con la familia Caballero, la familia don Juancito Mejía, que también estaban lisiados de los pies. Nos tuvimos que organizar, lleven al campo de deportes de la Unión Obrero a llevar los heridos graves o los cadáveres. Los heridos, los muertos, por ejemplo, lo llevaban al Unión Obrero y ahí pues lo tenían como un hospital. Iban a los médicos casualmente a atenderlos a todas esas personas. De las bancas que había en el sindicato de obreros, de las bancas de madera, se hicieron unos ataúdes de emergencia, por lo menos para depositar a los muertos. Fallecieron personas, don Pablo Chin, por ejemplo, que tenía su bodeguita, los esposos Castillo, Palomino, ¿no? Los dos fallecieron en su casa, donde es el Alambique ahora. En unas casonas antiguas de adobe, que lógicamente que iba a aguantar un remesón de eso. Una señora de Paz también, que estaba justo hospitalizada. En el hospital también fallecieron 3 personas. Esta señora de Paz, mamá de Armando de Paz, de ellos. Una señora Cruzate, la esposa de don Augusto Torres. Y otras personas que me olvido su nombre. En total hubieron 21 muertos, 21 fallecidos, y todos depositados ahí en la losa de la Unión Obrero, ¿no? Y esas horas fueron de mucha angustia, ¿no? Las familias buscaban a sus hijos, en fin. Tuve que encargar a mis 2 hijos en el grupo de gente que se concentró ahí en Campo de Marte, ya tratando de hacer algún ambiente donde poderse refugiar, porque era tiempo de invierno, de mucho frío, garuaba, y los movimientos de la tierra que no paraban continuamente. Muchas personas, evidentemente, comenzaban a rescatar de sus casas lo recuperable, techos, maderas, esteras, lo que fuera, porque había que pensar que las horas estaban continuando, y ya estábamos a las 5 de la tarde, y ya se venía la tarde y la noche, y cómo se iba a pasar la noche de invierno
así a la intemperie. Entonces había una febril ocupación de la gente. Otros desesperados, ¿qué hacer con sus familiares heridos? La intención fue, vamos a Chimbote. Pero paralelamente también había, ¿qué hacemos para mañana? ¿Qué tienda hay abierta si todas se han caído? Todo era una destrucción, era un lugar de la tierra que nunca lo habíamos visto. Casas caídas, heridos, gente que corría desesperada por un lado, por otro, buscando a los suyos. Entre los pacientes que estaban hospitalizados había una chica, no me acuerdo su nombre, tendría sus 17 años más o menos, que estaba en periodo de dilatación, o sea que se iba a durar pues todavía, ¿no? De tal manera que no sé cómo ella ha salido de la sala de dilatación, ha salido corriendo y se ha ido a su casa que quedaba por los corrales. Nos olvidamos de ella y en la noche con la señorita Pina, que en paz descanse, nos acordamos de ella y nos fuimos a buscarla. Y efectivamente le encontramos ya que estaba dilatando, ya con la dilatación completa. Como no había guantes, no había nada más que papel higiénico envuelto en nuestras manos, atendemos el parto, amarramos con hilo de carreto de la casa y cortamos con una tijera de uso diario, ¿no? Pero pensando también en el tétanos, pasaron 7 días y no pasó nada. La chica hasta hoy debe vivir con su niño feliz. Una cosa, pero que daba pena por todos lados. Al menos gente que no tenía, pero ni a dónde recostarse. ¿Ve? Una cosa muy triste. En la puerta de la calle nos quedamos hasta medianoche. ¿Ya? Entonces, como hacía friecito, ya hemos sacado pues unas sábanas pasadas y nos hemos ido casi todo el barrio pues acá a la, ¿cómo se llama? A la cancha de fútbol que era pues en ese entonces, aquí, ahí nos hemos venido y hemos hecho carpa con las brazadas, con esto, y ahí hemos amontonado todo, casi un montón. Antes que llegue la noche, retornamos a nuestros domicilios, Fernando y yo. Allí pudimos recoger algunas cosas que estaban casi libres, una mesa, frazadas, colchas, algo de azúcar, arroz, leche, y asimismo jalamos nuestros catres, las parrillas, todo eso y lo dejamos listos, muchos enseres para el día siguiente. Fuimos al campo de Marte donde estábamos congregados y allí pues pasamos una noche terrible. Los niños gritaban, gemían, lloraban, es decir, pobrecitos cómo sufrían. Fue una noche muy triste, muy complicada, porque a la tristeza, a los remesones que no paraban, se sumaba el dolor de los muertos, ¿no? Y lo más patético fue cuando donde fue el hospital, tuvieron que ir a levantar los pedazos de tierra y sacar a los fallecidos. Fue una gran desesperación para todos nosotros. Buscábamos dentro de los escombros que habíamos podido desenterrar, la comida, todo lleno de tierra, no había agua, no teníamos ni con qué, en dónde cobijarnos, y en este pozo de la adobería anterior que era, antes del terremoto había una adobería donde elaboraban los adobes para construcción. Ahí en esos pozos nos refugiamos a dormir, nosotros amontonaditos con nuestros niños, con nuestros hijos, muchos vecinos,
pero no teníamos nada que sacar de adentro porque la tierra seguía temblando. Teníamos temor a que vuelva a enterrarse las cosas, pero ya desgraciadamente pasamos como 3, 4 días, recién pudimos alcanzar un poco de agua, de que la gente ya... Toda la noche tembló la tierra, había movimiento tras movimiento, es decir, no conciliamos el sueño. Y al día siguiente nos dimos cuenta que estábamos como en un campo de concentración, la gente en un espacio pequeño, y es decir, qué cantidad de los que vivíamos para esa zona. O sea, que vivimos un momento terrible esa noche después del sismo. Dentro de esa tristeza, esa fue una noche muy triste, muy dolorosa. En oscuras, obviamente no había la luz, se había roto toda la cablería. Las tiendas que existieron ya estaban todas enterradas. No había ni fósforo para prender una vela, aparte que quién se iba a imaginar, y nadie teníamos vela porque todos vivíamos con luz. Fue una noche muy dura, muy dolorosa. Al día siguiente amaneció y todos desconcertados siempre. El hambre sobre todo, no había nada que comer. Las tiendas que existieron, la gente desesperada trató de remover los escombros y de alguna forma conseguían galletas, cosas, ¿no? Y nadie lo miraba pues como saqueo, simplemente era una necesidad. Y el esfuerzo de levantar los escombros para conseguir algo. Entonces levantamos una carpita ahí nos reunimos con mi vecina, y llegaban más, decían, ay señora, no tenemos a dónde dormir, no tenemos nada, vamos acá. Entonces no dormíamos así echados, dormíamos sentaditos, así toditos ahí, amanecíamos así, los bebitos más ahí echaditos y nosotros sentados. Sucede que en el hospital éramos 2 médicos. El doctor Mario Díaz Silva, que le había tocado libres hace el fin de semana, viajó a su tierra, Cascas, y allá quedó aislado, de tal manera que me quedé yo solo atendiendo la cantidad de enfermos que venían de Nepeña, de Moro, de Jimbe, bajaban pensando encontrar alguna ayuda en el hospital, pero encontraron solamente escombros y siguieron su camino. La labor quirúrgica prácticamente me tocó a mí desempeñarlo solo, porque no había otra persona. Y con el tractor se removió la parte de la sala de operaciones donde se suponía que había equipo quirúrgico, y efectivamente sacamos algunos. Pero no había hilo, no había, el agua era sucia completamente en todas las acequias, todas las cañerías. Pero así todo empezamos a trabajar, a coser. Mansueto rasuraba las heridas que necesitaban ese procedimiento. Pasaba luego a mí y yo con porta agujas y agujas con hilo de carreto. Todo improvisado. Conocimos más de 100 personas, creo, desde las 7 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde. A esa hora ya todo estaba retirado. Como tenía muestras médicas ahí en la casa, reuní una cantidad suficiente, llevé al hospital y ahí atendíamos pues en lo que se podía, ¿no? Con lo que había. Ahora pues esperar lo más grave que puede suceder en una herida es tratarla con agua sucia, manos sucias de tierra, ¿no? El temible tétanos. Pasaron los 7 días, vinieron para retirarle los puntos y ni uno solo hizo esa complicación del tétanos. Todos se salvaron. Hasta hoy recuerdan eso muchas personas. Al día siguiente, nadie tenía peine, no había agua ni para tomar. Era una tristeza, pues, ¿no? En nuestras casas sacamos
los catres, los somieres, sacamos varias cosas y los dejamos listas para el día siguiente poderlo recoger. Cuando nos fuimos a eso de las 8 de la mañana para recabar lo que dejamos, no encontramos nada. Lo habían saqueado todo, es decir, nos dejaron en la cochina calle. Salieron hablando con micros que ya el que han salido, que no entren a su casa porque el que no se ha caído la casa, que no entren porque en un momento u otro puede ver, siempre temblaba, cada 5 minutos temblaba pues. Al día siguiente del sismo, no sé cómo, y pienso, después de tanto tiempo que ha pasado, no sé cómo, vuelvo a repetir, el doctor Abel Mayorga consiguió una camionetita media viejita y allí instalaron un equipo. Y él recorría las calles, organizando. Decía, ustedes pueden congregarse en el campo de Marte, allí hay buen espacio, apóyense unos a otros. Por el otro lado, al Club Obrero, por allí también habían espacios y asimismo en el Barrio Nuevo, en todo sitio. Y además nos alentaba y nosotros le creíamos. Decía el presidente Velasco Alvarado, ya sabe de nuestra desgracia, ya está mandando helicópteros, aviones, van a botarnos las subsistencias. Lo que tenemos que hacer hoy es vencer a esta desgracia que nos ha ocurrido. En la noche, para pasar la noche, pues hicimos un techo improvisado de rama, y de la casa sacamos una alfombra, jalándola de un cantito con Beni, con los vecinos, y lo pusimos en el gras, y ahí nos tendimos pues como una bagacera de gente, de canto a canto. Unos roncaban, otros se reían, otros lloraban, de todo había pues en estos casos, ¿no? Así pasamos no una noche, no varias noches. No me acuerdo qué cooperativa ha sido del norte, no sé si Tuzmán o Pocayaltí, no sé. Mandaron como 5 o 6 reses vivas. Entonces han sacrificado y ha servido pues para la alimentación para unos días, ¿no? Pero ya la gente empezó a construir sus casas provisionales. Todo el día y toda la noche se oía golpe de martillo, clavos, personas que pedían una u otra cosa pues y se levantó el nuevo San Jacinto pues. Ya al día siguiente, los dirigentes de la cooperativa tomaron la dirección y también, bien organizados, comenzaron a ordenarnos. Ya consiguieron después las esteras, palos y repartían a todos para que hagamos nuestros ranchos. Entonces nos ubicamos, otra gente de Barrio Nuevo se ubicaron así parte de abajo, y nosotros que vivíamos arriba nos ubicamos antes era la cancha de fútbol, ahí nos ubicamos, toditos ahí sentaditos ahí, y comenzó a caer aguacero también ese día. Después de que pasó el terremoto, hemos hecho una carpa en Progreso. Ahí hicimos una carpa con esteras, con calaminas que comenzamos a sacar de los techos de la calle Unión. Carencias, bueno, alimentación que de todas maneras sacaban de alguna parte. Pues medicinas también
mandaban las cooperativas y pueblos hermanos, me mandaban en cantidad. Y armamos en un localcito pues, que tenía pilares de rieles, un techo ligero, pero era techo al fin. Ahí armamos un pequeño hospital, en un lado atendíamos a los pacientes, en otro lado improvisamos una salita de partos, en otra sala los que necesitaban hospitalización, y se atendía a todo el mundo, sea o no sea cooperativista. No teníamos para qué darle a los niños lloraban todo, pero sí algunas monjitas venían con la avioneta, nos venían a dejar así algo de comer, nos repartían cuáquer, atún, esas cositas para poder nosotros, aunque sea de una u otra manera, darle de comer a nuestros hijos, porque no había nada. Vivíamos en la oscuridad, porque toda la electrificación, todito se destruyó. Yo me iba, lo dejaba encargadito ahí en mis hijitos y me iba a buscar pues víveres. Nos íbamos así a la entrada por el cementerio, que venían de Moro, después acá por el puesto también que se iban hacia Chimbote. Nosotros hacíamos parar el carro y que nos den algo, pues, ¿no? Llevaban camote, yuca así para Chimbote, y nos aventaban un saco de yuca para repartirnos así lo que estábamos ahí presentes, ¿no? Muchos amigos, familiares murieron y nosotros no sabíamos porque estábamos todos desubicados. Queríamos ir a buscarlo, pero desconocíamos ya la zona por donde habíamos vivido, porque todo era destrucción. Bueno, no había pues en ese momento recursos económicos como para decir voy a la caja y saco y reparto. No, todo quedó pues, en el piso, ¿no? El término nunca fue más preciso. En el suelo quedó todo San Jacinto. De manera que las oficinas, todo, o sea, eso fue las primeras horas, ¿no? Primeros días. Hemos pasado tantas necesidades, bueno, de ahí ya, con el tiempo venían ayudas, había cualquier cosa nos proporcionaban, venían trayendo pollo, carne, y así hasta que ya nos hemos tenido que ubicar en los ranchitos que hemos estado viviendo, ¿no? Y eso sí, verdad, es triste, pero de otra manera, mucha familia ha sufrido y bastante, eso es doloroso, que haya perdido su familia. Estábamos ya ubicándonos y por mi parte hacía el trazo donde iba a ubicar mi rancho, ahí en Campo de Marte. Pero comenzó una bulla, gritaba la gente y unos decían, ya viene el Solivín, ya viene el Solivín. Y yo dejé botado mi pico y mi pala, corrí al espacio donde estaba mi familia. No se sabe de qué agua se hablaba, pero hubo una psicosis en la población que, un poco anecdótico, como venían de algunas cooperativas, repito, de Cartavia especialmente, tanques cisterna con agua. Pero en ese trayecto vi cómo los niños iban gritando, las personas mayores amarillas, parece que ya se desmayaban. Y entonces la gente, ¡el agua!, dijeron. Y todos creyeron que era el agua de Solivín y corrieron a salvarse la vida en los cerros aledaños, ¿no? Y no había sido el agua de Solivín, sino el agua potable que traían, ¿no? Me imagino que hubo coordinación con los dirigentes de la cooperativa que mandaron a preparar en el alto de Solidex una explanada donde iban a concentrar toda la ayuda que llegó en cantidad en cuanto a víveres. Trajeron arroz, harina, fideos, alimento enlatado, es decir,
lo suficiente como para que lleven todos a su casa. Fue alentador saber que las otras cooperativas, como digo, vivíamos el momento de la cooperativización de la industria azucarera y hubo entonces una feliz ocasión de solidaridad de todas las empresas, especialmente del Departamento de la Libertad y un poco de Lambayeque, siendo Cartavio la primera que se presentó acá, ¿no? Lo más pronto posible en el término de la estancia, con alimentos, agua, víveres e incluso con material para construir una posta, un centro médico que hasta muchos años duró. Apareció Casa Grande, la cooperativa de Casa Grande, con ayuda, con unos camiones altos, grandes, unos Ford que habían, llenos de víveres que traían, ¿no? Víveres. Y aquí hay un detalle que debo decirlo en primera persona. Me buscaban, preguntaban por mí, porque yo soy casagrandino, y de primera intención buscaban a Wilman Lescano. Yo estaba como todos haciendo grupos para ver cómo salíamos de las necesidades, y llegó el camión de Casa Grande. Así vimos bastante ayuda hubo, pero ahí se aprovecharon los sabidos, pues, las cosas buenas que habían desaparecido, o lo peor le daban a la pobre gente. Y el que venía a cuidarlo venía en camisita nada más, y en las tardes se iba gordo de tanta ropa que se ponía. Y la gente, después de pasar sus angustias, nos reuníamos en grupos y todos nos hicimos el compromiso de salir de esto a como dé lugar. Fue un gesto muy hermoso que tuvieron los sanjacinteños en esos días. Hubo una reunión pública donde decíamos, bueno, ¿qué se hace? ¿Arreglamos la fábrica o compramos esteras, algo? Entonces se decidió por comprar esteras. Y vinieron ayudas con esteras también, no nos cobraron, nos obsequiaron las esteras, se repartían unas cuantas esteras. Pero, como digo, fueron momentos muy duros, muy dolorosos, y ahí yo pude apreciar, y muchos nos dimos cuenta, el temple del sanjacinteño, la entereza que pusieron ellos ante un desastre, una desgracia de esa naturaleza. Los entierros fueron obviamente muy dolorosos, los entierros de las víctimas en el cementerio. Días muy duros fueron realmente. El hambre se paliaba de cualquier forma, ¿no? Con las ayudas que venían. Como éramos cooperativa, éramos dueños en comillas de nuestro propio negocio, si cabe el término, el Estado muy poco se interesó por la situación nuestra. Las ayudas que venían iban generalmente a los pueblos. Hablamos de Nepeña, Moro, Calma, etc. Y nosotros teníamos que ver, como empresa propia de nosotros, teníamos que ver cómo salíamos de esto. Y es así que, de alguna forma, se conseguía dinero para dar a la gente. Y fueron, como digo, días muy difíciles. 3 meses, por lo menos 3 meses vivimos en esas condiciones precarias, ¿no? Con esteras, las frazadas las poníamos como techito, etc. 3 meses como mínimo, quizá un poco más. En ese lapso ya la cooperativa, ya como empresa, se rehabilitó un poco, ¿no? Y se consiguió dinero prestado, en fin, para poder, y sobre todo volver a echar a andar la fábrica. Con el movimiento se habían dislocado toda la estructura de molienda, sobre todo el trapiche, descolocaba el trapiche. Los campos de caña habían quedado pues ya estropeados porque se rompieron las acequias. O sea, como empresa fue un reto realmente. Entonces, ¿qué se decidió en esa asamblea que hicimos? ¿Arreglamos nuestra fábrica o vivimos, por decir, en otra condición? La gente dijo no, primero la fábrica y nosotros como sea vamos a pasar los días aunque sea con esteras, y así fue, ¿no? Cartavio tuvo un gesto muy hermoso, ¿no? Mandó mecánicos, mandó gente. Casa Grande, el gremio de Casa Grande, el sindicato también se hizo presente en 2 ocasiones trayendo víveres.
el sindicato de Casa Grande, aparte que ya había venido como empresa antes un viaje como cuento, ¿no? Entonces 3 meses duros fueron para materialmente hablando, pero espiritualmente templó el espíritu de esta gente. La fábrica comenzó a reajustarse y comenzamos a moler los campos que todavía quedaban disponibles. El terremoto nos cogió cuando la cosecha de caña estaba en este campo Cerro Blanco II, que queda frente a la entrada de Peña. Y así se empezó, la gente muy solidaria. Los muertos naturalmente seguían doliendo en el sentimiento de los familiares y todo el pueblo. Pero, como repito, yo siempre puntualizo esto, ¿no? El temperamento, ese estoicismo de la gente, de decir no, nosotros nos paramos como sea, y la fábrica volvió a echar humo. El primer día que echó humo la fábrica fue una algarabía pública tremenda acá. Echar humo la fábrica significaba que ya estábamos moliendo caña, ¿no? Esta demostración que dieron sus padres y abuelos de esos tiempos es lo que a San Jacinto le ha permitido volver a pararse y volver a estar dentro de la historia de estas tierras como un símbolo realmente, como un símbolo. Y eso es un orgullo para todos los sanjacinteños oriundos y los que como nosotros somos hijos adoptivos, si cabe el término, ¿no? De manera que esos jóvenes hay que decirles que lo primero que tienen ellos que reconocer es de que una actitud como esta para sus padres tuvieron gestos muy hermosos, muy heroicos y de mucho valor para todos. Tenemos que buscar qué lugares son los mejores para construir una población. De alguna manera, como consecuencia de estos estudios y opiniones, se dijo que debería estar en la parte de Amazonas, donde es hoy día la parte del establo, que ese era el mejor lugar. Pero como la solución de vivienda era una cosa urgente, la empresa consiguió y proporcionó algunas planchas de ternil a cada trabajador para que se hiciera por lo menos 1 o 2 o 3 piezas para unas casitas, e incluso utilizando fierro como armazón en las calles, la calle Unión y las calles adyacentes. Claro que muchos no han visto, ¿no? La gente joven no han visto lo que ha sido un terremoto. Nosotros hemos sufrido demasiado, mucho, para el día del terremoto del 70. Y yo, pues, cualquier movimiento así, nosotros ya ahora estamos nerviosos porque hemos visto destruir a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Lo recuerdo mucho al doctor Mayor, porque nos dio el aliento. En ese momento creíamos, mirábamos al cielo para ver que caía algo, pero sin embargo
Él nos levantó el espíritu, nos levantó el alma. Bueno, yo te diría que lo que más deseamos es que no caiga estos, porque es muy triste. Muchos han perdido la vida y es muy triste llegar a ver esos casos de aquellos tiempos. A mí me da mucho miedo. Se puede decir a la mayor parte de San Jacinto, ¿no? Hemos pasado ese trauma de ver. ¿Quién va a querer pues, pasar que se caiga tu casa dentro encima, perder a tu familia? A nadie puede, eso duele, ¿no? Es doloroso lo que pasamos, nos hemos pasado realmente nosotros. Un cuadro dantesco, un cuadro terrible que no quisiéramos volver a vivir, y cada vez que lo evocamos o lo recordamos, pensamos que el ser humano no es nada frente a la naturaleza. Toda la soberbia del hombre, toda esa capacidad que cree tener, no es más que una pobre e indefensa criatura cuando la naturaleza, pues no sé, se revela. ¿Qué es lo que ocurre?